Hola, soy Héctor Daniel Martínez Domínguez del sexto B de Colegio de Bachilleres en Portaventuras. El día de hoy hablaremos sobre la teoría del caos, hablaremos sobre qué es, su importancia y hablaremos en este video, a lo largo de este video hablaremos sobre los conceptos básicos, explicando cómo se aplica esta teoría en la vida cotidiana. ¿Qué es la teoría del caos y por qué es importante? La teoría del caos es una rama de las matemáticas y la ciencia que estudia el comportamiento de sistemas complejos y dinámicos. Es decir, sistemas que cambian con el tiempo y que pueden ser muy sensibles a pequeñas variaciones. Esta teoría explica cómo algunos fenómenos que parecen completamente desordenados o aleatorios en realidad siguen patrones y reglas, aunque sean difíciles de predecir. Uno de los principios más importantes de esta teoría es que pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden provocar grandes diferencias en los resultados. Eso significa que algo muy pequeño puede tener consecuencias enormes con el largo tiempo. La teoría del caos comenzó a desarrollarse principalmente en el siglo XX, cuando los científicos se dieron cuenta de que muchos sistemas naturales como el clima, el movimiento de los planetas, las poblaciones de animales o incluso la economía no podían predecirse con exactitud usando los métodos tradicionales. Un ejemplo muy conocido es el efecto mariposa, que plantea la idea de que el aleteo de una mariposa en lugar del mundo podría influir en la formación de una tormenta en otro lugar. Eso no significa que una mariposa realmente cause un huracán, sino que los sistemas complejos son tan sensibles que pequeñas variaciones pueden cambiar completamente el resultado final. La teoría del caos radica en que nos ayuda a entender mejor fenómenos de la naturaleza y de la sociedad que antes parecían completamente impredecibles. Gracias a esta teoría, los científicos pueden analizar sistemas complejos como el clima y el tiempo atmosférico, el comportamiento de los mercados económicos, el funcionamiento del cerebro, el crecimiento de poblaciones animales y hasta algunos procesos biológicos. Aunque la teoría del caos demuestre que no todo puede predecirse con exactitud, también nos enseña que dentro del aparente desorden existe cierto tipo de organización y patrones ocultos. Pero, ¿por qué algunos sistemas son impredecibles? Algunos sistemas son impredecibles porque son muy sensibles a pequeños cambios en sus condiciones iniciales. Eso significa que la mínima diferencia puede provocar un cambio en el resultado. Por ejemplo, cuando se intenta predecir el clima, existen muchas variables, como la temperatura, la presión del aire, la humedad, el viento y otras condiciones atmosféricas. Si alguna de estas variables cambia ligeramente el resultado final, puede variar mucho. Por esta razón, los pronósticos del clima solo pueden ser confiables durante algunos días. La teoría del caos explica que en esos sistemas no existe un control total porque hay demasiados factores interactuando al mismo tiempo. Pero, ¿la teoría del caos significa que todo es desorden? No. Aunque el nombre puede hacer pensar que todo es caos o desorden, en realidad la teoría demuestra que muchos sistemas caóticos siguen un patrón y reglas matemáticas. Esos patrones pueden ser difíciles de identificar porque el comportamiento del sistema cambia constantemente, pero cuando los científicos lo estudian con herramientas matemáticas y computadoras, descubren que existen estructuras y formas repetitivas como los fractales. Por lo tanto, el caos no significa falta de reglas, sino comportamientos complejos difíciles de predecir. Hola, yo soy Daniel Hernández del sexto B. Yo voy a hablar de los antecedentes históricos y de los conceptos básicos, que es de los fractales y el efecto mariposa. Antecedentes históricos de la teoría del caos. La teoría del caos comenzó a desarrollarse gracias a varios científicos que estudiaron sistemas complejos y descubrieron que muchos fenómenos naturales no podían predecirse con exactitud. Uno de los primeros científicos en estudiar este tipo de comportamiento fue Henri Poincaré, un matemático francés del siglo XIX. Él investigaba el movimiento de los planetas en el sistema solar y descubrió que, aunque las leyes de la física son precisas, el movimiento de tres cuerpos gravitacionales, como el Sol, la Tierra y la Luna, podía volverse extremadamente difícil de predecir. Esto se conoce como el problema de los tres cuerpos. Sus estudios mostraron que pequeños cambios en las condiciones iniciales podían generar trayectorias muy diferentes. Muchos años después, en la década de 1960, el meteorólogo estadounidense Edward Lorenz hizo uno de los descubrimientos más importantes para la teoría del caos. Mientras trabajaba con computadoras para estudiar modelos climáticos, se dio cuenta de que pequeños cambios en los datos iniciales del clima producían resultados completamente diferentes en sus simulaciones. Este descubrimiento llevó al concepto conocido como efecto mariposa. Lorenz explicó que incluso una pequeña variación en los datos, como redondear números decimales, podían cambiar completamente el resultado de una predicción. Esto demostró que el clima es un sistema extremadamente sensible,
Durante las décadas siguientes, científicos y matemáticos continuaron desarrollando la teoría del caos, descubrieron patrones complejos llamados fractales, estudiaron el sistema dinámico y desarrollaron nuevas herramientas matemáticas para comprender el comportamiento aparentemente desordenado de muchos sistemas naturales. Hoy en día, la teoría del caos se utiliza en muchas áreas de conocimiento, como la física, la biología, la economía, la ingeniería y la meteorología. Conceptos básicos de la teoría del caos. Sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es un sistema que cambia con el tiempo, cuyo comportamiento depende de ciertas condiciones iniciales. Estos sistemas pueden describirse mediante ecuaciones matemáticas que muestran cómo evolucionan sus variables. Muchos fenómenos de la naturaleza son sistemas dinámicos, por ejemplo, el clima de la Tierra, el crecimiento de población de animales, el movimiento de los planetas, el flujo de agua en un río y los latidos del corazón. En algunos casos, estos sistemas pueden ser predecibles, pero en otros pueden comportarse de manera caótica, lo que significa que pequeñas variaciones pueden provocar grandes cambios en el resultado. Los sistemas dinámicos son la base del estudio en la teoría del caos, porque permiten analizar cómo evolucionan sistemas complejos con el paso del tiempo. Efecto mariposa. El efecto mariposa es uno de los conceptos más fenómenos de teoría del caos. Este término fue propuesto por Edward Lorenz para explicar cómo pequeñas variaciones en un sistema pueden producir grandes consecuencias. La idea se resume en una metáfora. El aleteo de una mariposa en un lugar del mundo podría influir en la formación de una tormenta en otro lugar. Esto no significa que una mariposa cause realmente un huracán, sino que los sistemas complejos son tan sensibles que cualquier pequeña diferencia puede cambiar completamente el resultado final. Este concepto es muy importante en las áreas como la meteorología, porque demuestra por qué es tan difícil predecir el clima a largo plazo. Atractores extraños. Los atractores extraños son patrones o estructuras hacia las cuales atiende a evolucionar un sistema dinámico caótico. En un sistema dinámico normal, un sistema puede estabilizarse en un punto o un ciclo repetitivo. Sin embargo, en los sistemas caóticos, el comportamiento nunca se repite exactamente, pero aún así sigue un patrón general. Los atractores extraños representan ese patrón complejo. Se observan como figuras geométricas muy complicadas cuando se representan gráficamente en modelos matemáticos. Uno de los ejemplos más conocidos es el atractor de Lorentz, que tiene una forma parecida en las alas de una mariposa. Los atractores extraños muestran que incluso dentro del caos existe una cierta estructura y organización. Fractales. Los fractales son figuras geométricas que representan autosemejanza, lo que significa que su estructura se repite a diferentes escalas. Esto quiere decir que si se observa un fractal de cerca o de lejos, su forma sigue teniendo patrones similares. Los fractales pueden ser extremadamente complejos y muchas veces se generan mediante ecuaciones matemáticas relacionadas con sistemas caóticos. Los fractales aparecen en muchos lugares de la naturaleza, por ejemplo, las ramas de los árboles, los copos de nieve, las montañas, las nubes, las costas de los continentes. Uno de los fractales más famosos es el conjunto de Mandelbrot, una figura matemática que muestra patrones infinitamente complejos. Los fractales ayudan a entender cómo la naturaleza puede generar formas complejas a partir de reglas simples. Hola, yo soy Julián Isael Luna Cantún y yo explicaré los modelos matemáticos. Explicaré la forma simple de los patrones usados para predecir el caos. Modelos matemáticos en la teoría del caos. Los modelos matemáticos son ecuaciones y representaciones que los científicos utilizan para estudiar cómo cambian los sistemas con el tiempo. En la teoría del caos, estos modelos ayudan a entender el comportamiento de sistemas complejos, donde pequeños cambios pueden provocar grandes diferencias en los resultados. Aunque los sistemas siguen reglas matemáticas, pueden parecer impredecibles debido a su gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Ecuaciones no lineales. Muchos sistemas caóticos se describen mediante ecuaciones no lineales, donde los cambios no son proporcionales. Esto significa que una pequeña variación en una variable puede provocar un cambio muy grande en el sistema. Por esta razón, fenómenos como el clima o el crecimiento de poblaciones pueden ser difíciles de predecir. Modelo de Lorenz. Uno de los modelos más importantes fue el desarrollo por Edward Lorenz para estudiar el clima. Utilizó 3 ecuaciones matemáticas para representar el movimiento del aire en la atmósfera. Este modelo mostró que pequeñas diferencias en los datos iniciales podían generar resultados completamente distintos.
lo que dio origen al concepto del efecto mariposa. Situaciones y gráficas. Los científicos utilizan computadoras y gráficas para simular sistemas caóticos y observar su comportamiento. Estas representaciones permiten identificar patrones como fractales y atractores extraños, ayudando a comprender mejor los sistemas complejos. Soy Iberchi Salazar y explicaré los modelos matemáticos y las ecuaciones y les diré algunos ejemplos de esto y dónde se aplicamos en la vida real. La teoría del caos se aplica en muchas situaciones en la vida real para estudiar sistemas complejos que cambian con el tiempo. Por ejemplo, en la meteorología se usa para analizar y mejorar las predicciones del clima, ya que pequeños cambios en la atmósfera pueden provocar grandes diferencias en el tiempo. También se aplica en la economía, donde ayuda a estudiar el comportamiento de los mercados financieros, porque pequeñas decisiones de compra o venta pueden causar grandes cambios en los precios. En la biología se utiliza para entender el crecimiento de poblaciones de animales, bacterias y la propagación de enfermedades. Algunos fenómenos caóticos que vemos en la vida real son el clima y las tormentas, las corrientes de mar, el crecimiento de poblaciones de animales, los embotellamientos de tráfico en las ciudades y los cambios en los mercados financieros. Estos fenómenos parecen desordenados, pero en realidad siguen patrones y reglas matemáticas que los científicos estudian como modelos y ecuaciones. Hola, yo soy Abner Vázquez Mo, soy de sexto B. Yo les voy a explicar una conclusión sobre todo lo aprendido y la importancia de la teoría del caos. En conclusión, la teoría del caos nos ayuda a entender que muchos fenómenos que parecen desordenados o impredecibles en realidad siguen ciertos patrones. Esta teoría explica que pequeños cambios al inicio de un sistema pueden producir grandes diferencias con el tiempo. Un ejemplo es el efecto mariposa, que muestra cómo una pequeña variación puede provocar resultados muy distintos en el futuro. Gracias a esto, los científicos pueden estudiar fenómenos complejos como el clima, algunos procesos de naturaleza y diferentes sistemas en la ciencia. Por lo tanto, la teoría del caos es importante porque nos ayuda a comprender mejor cómo funciona el mundo, demostrando que incluso dentro del desorden puede existir patrones y formas de estudio científico.